Eustaquio está más lateralizada y es más corta, mide 1,8 centímetros, que es la mitad de lo que mide el adulto. Y al tener una inclinación de 10 grados, nos va a hacer que todo lo que son las infecciones de vías respiratorias altas, la congestión nasal, se obstruya y cause los problemas de otitis media serosa, como vamos a ver. Entonces, la otitis media aguda se sabe que es el proceso inflamatorio netamente del oído medio y tiene una evolución de 21 días. Ahora, si la enfermedad en este tiempo no evoluciona bien, no remite de manera espontánea o no tiene ningún resultado en el tratamiento, ahí la vamos a clasificar ya como una otitis media crónica. Y como sabemos, la otitis media aguda es especialmente elevada en la edad infantil. A partir del primer mes de vida va aumentando progresivamente y va a alcanzar un máximo al año, donde van disminuyendo progresivamente durante el segundo y tercer año. Pero tenemos la característica que cuando ya los niños van a lo que es las guarderías, al nido, al colegio, también se eleva nuevamente entre los 5 y los 6 años. Entonces, pico de incidencia del primer mes, 24 meses, y luego 5 a 6 años, y también en invierno, en primavera, por los procesos alérgicos, por la humedad y también por el polen. Entonces, vamos a definir la otitis media aguda como un proceso séptico inflamatorio del recubrimiento del mucoperiósteo de las cavidades del oído medio, debido a un microorganismo que puede ser viral o piógeno. Dentro de lo que es su etiología tenemos lo que son los factores ambientales y los factores de huésped. Dentro de los factores de huésped tenemos las anormalidades y el sistema inmune, la deficiencia de inmunoglobulinas, tenemos las neoplasias malignas, los pacientes con inmunodepresores y el SIDA. Y en los factores ambientales tenemos la asistencia a la guardería por el contagio, tenemos la lactancia materna ausente, la exposición al tabaco, tenemos que el tabaco produce hiperplasia de células productoras de moco, entonces va a haber más congestión nasal, y los meses de invierno por la humedad. En lo más común tenemos que son procesos virales del 25 al 50%, el estreptococo neumonía de un 35%, el Haemophilus influenza el 30% y el piógenes en un 5%. Entonces, dentro de lo que es la clínica, básicamente lo que es la otitis media aguda es en los 2 primeros días, se va a dar fiebre elevada, va a haber otalgia intensa, va a haber disminución de audición y luego viene una segunda fase que es entre el tercer y octavo día, donde va a haber otorrea, que va a salir de manera espontánea, un exudado purulento del oído medio a través de una perforación timpánica. Luego, al haber la perforación timpánica, va a ceder el dolor y va a ceder la fiebre. Entonces, vamos a ver mayormente en la clínica una tríada de fiebre, otalgia y disminución de audición. Tenemos también el niño que va a tener la irritabilidad y el llanto por la fiebre y el dolor. Al examen del oído en la otoscopía vamos a ver una membrana timpánica, como pueden ver en la figura B, que está hiperémica, opaca, abultada y tiene poca movilidad. Luego vamos a ver que en la C, que tiene líquido en el oído, y luego el D, donde ya vemos lo que es la secreción purulenta. La otitis media aguda tiene fases en las que vamos a revisar. Primero tenemos la fase congestiva, que se va a iniciar generalmente en el curso de una rinofaringitis, de un proceso viral, porque los niños mayormente los cuadros son virales. Inicia con fiebre, vómitos en los niños, dolor, tipo punzada que va a ser esporádica. No les va a referir mucho el niño, pero hay una pérdida de audición, va a sentir el oído tapado. Y cuando hagan el signo de trago va a ser positivo. Entonces, ¿qué vamos a ver en una otoscopía? Una membrana timpánica congestiva hiperémica que va a aparecer algo hundida. Y luego vamos a pasar a la fase de colección, que esta se va a dividir en dos tiempos. En la primera fase se produce un líquido seroso, entonces la sintomatología prácticamente va a ser igual a la fase congestiva, solo que va a referir una sensación de burbujas en el oído, ¿sí?
Entonces, lo que pueden ver en la otoscopía, ven una membrana timpánica que hay translucidez y podemos ver que hay líquido y burbujas en el retrotímpano. Y en la segunda fase, lo que vamos a ver es de que ya se produce una colección supurada y un nivel, los síntomas van a empeorar bastante, entonces va a haber un dolor tipo pulsátil, va a haber malestar general y se puede asociar, aparte de la disminución de audición, un zumbido del oído. Entonces, como pueden ver, la membrana timpánica está muy congestiva, bastante abombada, bastante hiperémica, engrosada y pueden ver en la figura que ya se ve lo que es la secreción purulenta a nivel de retrotímpano. Luego tenemos, como les dije, la fase de evacuación, que es la salida de materia porque ya hubo una perforación timpánica, entonces ya al haber evacuación de lo que es la secreción purulenta, va a remitir el dolor y va a remitir la fiebre. Y de manera espontánea lo que va a pasar es la reparación. Entonces ahí ya no va a haber secreción purulenta, va a haber su cierre espontánea membrana timpánica y cuando hagan su evaluación de audiometría, si es que colabore el paciente, van a ver que la audición está normal. Entonces, en lo que es el inicio de tratamiento, recuerden que en los niños tiende, si no hay una buena respuesta en tratamiento o no hay un buen tratamiento, pueden tener complicaciones de mastoiditis y mucho más peligrosas o lo que son meningitis. Entonces, lo ideal es siempre iniciar con dosis de antibiótico altas. Tenemos la amoxicilina que pueden dar de 80 a 90. Cada 8 horas, unos 7 días hasta 10 días pueden extender el tratamiento. Si no hay una buena respuesta con amoxicilina, ya evolucionamos a amoxicilina con ácido clavulánico, igual de 7 a 10 días. Y podemos variar también con claritromicina, que es mucho mejor, o cefuroxima, si es que no hay una buena respuesta. Igual siempre refiriendo los cuidados que debe tener la mamá, que no ingrese líquido al oído, ni cuerpos extraños, ni se esté manipulando. Luego tenemos la otitis media con efusión, que es la presencia de líquido atrás de la membrana timpánica. Puede contaminarse o no, sí, algunas veces puede complicarse con un proceso bacteriano, pero mayormente no hay esos problemas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgos? Los mismos prácticamente de lo que es una otitis media aguda, tabaquismo pasivo, concurrencia a guardería, alimentación con líquidos en el cúbito dorsal, uso del chupete prolongado y el invierno por los procesos alérgicos. ¿Cuáles son las causas? Mayormente todo lo que sea obstructivo, todo lo que nos cause obstructivo a nivel nasal y a nivel oral. Entonces, si lo que se va a ver es una disfunción o una obstrucción del latón bronquial por mucosidad por líquido, entonces, ¿quiénes van a causar estos? Como pueden ver en la radiografía, una hipertrofia enoidea que está obstruyendo el paso del aire. Pueden haber tumoraciones, que las amígdalas sean bastante grandes, procesos alérgicos que hagan inflamar toda la nariz, el cornete, y se ha visto que paladar hendido. Entonces, en la clínica, ¿qué va a hacer? Como va a haber una obstrucción en lo que es la trompa de Eustaquio, va a haber una hipoacusia conductiva. El paciente va a referir que no está escuchando bien, que siente el oído tapado. Entonces, si hay una disminución de audición, va a haber en el niño un retraso en la adquisición del lenguaje. También va a haber dificultad en el aprendizaje y falta de atención porque simplemente no está escuchando y no logra entender. Puede haber dolor, que es algo esporádico, no muy común. Zumbido del oído, ruidos en el oído también, y muy raro ya lo que es los cuadros de vértigo. Entonces tenemos en las etapas y secuelas evolutivas de la otitis media con efusión, tenemos la otitis media serosa, donde podemos ver que hay burbujas atrás de la membrana timpánica, una membrana timpánica retraída, y me va a hacer como pueden ver en la audiometría, algo muy leve de una hipoacusia conductiva y una timpanometría donde se ve que el oído derecho está ocupado, tiene un
Como ven, la curva roja está un poco aplanada y está lateralizada. Entonces eso nos indica que sí hay líquido en el oído. Luego seguimos con la otitis mucoide, ya se va, como pueden ver, se va poniendo un poco congestiva la membrana timpánica, está más retraída, como pueden ver, a veces el mango del martillo se está notando mucho más. Ven que ya el oído derecho va aumentando la hipoacusia conductiva, la vía ósea la está escuchando muy bien, pero está en 40 lo que es la vía aérea. El oído izquierdo, normal. Entonces, ¿qué ha pasado en la timpanometría? La curva del oído izquierdo está central, está normal, pero el oído derecho está más plano, que significa que no hay movimiento de la membrana timpánica, que la trompa eustaquio está totalmente ocupada. Entonces, si no recibe tratamiento, lo que va a seguir es que se va a hacer bolsillos de retracción, que es la telectasia timpánica, donde pueden ver en esta zona que está retraída, está con la telectasia y también ven las burbujas que está atrás. La audiometría prácticamente sigue siendo igual, hipoacusia conductiva ya va bajando un poco moderada y la timpanometría la misma, plana. Si es que continúa sin tener un buen tratamiento, ya es media adhesiva, donde se ve prácticamente toda la membrana timpánica atelectasiada. El paciente no va a escuchar bien, va a tener zumbido del oído, puede llegar a tener vértigo. La timpanometría tampoco va a variar. Y va a terminar en una perforación timpánica amplia que va a ser muy difícil la recuperación. El paciente se va a quedar con lo que es el zumbido del oído, se va a quedar con su hipoacusia conductiva, que no va a haber mejoría. ¿Quiénes nos condicionan a tener estos cuadros? Las congestiones nasales, las rinitis alérgicas. Entonces, en estos procesos, si el paciente vemos que no es un proceso de adenoide grande, las amígdalas también, pero es una rinitis alérgica no controlada, entonces vamos a dar sus antihistamínicos y su corticoide nasal, cuidados en casa. Si es rinítico alérgico con asma, podemos dar montelukast también para prevenir estos cuadros. Ahora, si tiene un adenoide que mm, está grande pero es en algo leve, podemos seguir con el corticoide nasal, controles y sus antihistamínicos que también nos van a ayudar. Si hay reflujo, lo que tenemos que dar es tratamiento para el reflujo. Entonces, si vemos que el cuadro se ha contaminado, que está haciendo también un proceso infeccioso, ya saben, amoxicilina, podemos dar amoxicilina con ácido clavulánico o cefuroxima, y también podemos dar corticoide vía oral. Si es que tenemos para dar un tratamiento quirúrgico, si el paciente colabora, la mamá colabora, lo que hacemos es, y va a poder cuidar al niño, es si vemos de que es por procesos alérgicos que no tienen nada que ver con adenoide, podemos colocar solo su tubito de ventilación. Pero si es que vemos que tiene el adenoide grande, las amígdalas grandes, primero hacemos la adenoidectomía y colocamos luego el tubito de ventilación. Todo en la misma cirugía, pero el proceso es ahí. Retiramos el adenoide y colocamos el tubito de ventilación. Muy bien. Entonces, ya entrando a los procesos de rinosinusitis, entonces sabemos que la rinosinusitis son procesos de enfermedades virales con el factor predisponente más común. En los niños pequeños pueden parecer un promedio de 6 a 8 infecciones virales de vías respiratorias superiores. Entonces, para poder entender todo lo que es la sinusitis, vamos a ver que tenemos tres factores esenciales en lo que es la fisiología normal del seno paranasales, que es la permeabilidad del ostium. Como pueden ver, el ostium son los espacios donde van a ventilar los senos paranasales. Entonces, tenemos una buena permeabilidad del ostium, tenemos una buena función ciliar y la calidad del moco nasosinusal que estén buenos, ya que los cilios lo que van a hacer es necesitan un moco surfactante y fluido para qué, para poder batir normalmente y drenar lo que es la mucosidad, como pueden ver en la imagen con las flechas verdosas. Entonces, en la sinusitis, la fisiología que va a pasar, la fisiopatología, ¿cuál es? La obstrucción del ostium. Entonces, esta obstrucción puede ser provocada por una inflamación de la mucosa nasal, porque puedan tener el moco espeso o por defecto mecánico, por el cierre del ostium. Entonces, el cierre del ostium que va a pasar va a disminuir la ventilación del seno,
va a provocar una disfunción ciliar que ya no estén batiendo bien. Entonces este seno se va a poner congestivo, se va a poner hipóxico y se va a llenar de moco. Como pueden ver en la otra imagen que hay moco, entonces esto va a ser un buen asiento bacteriano, entonces esto se va a iniciar la sinusitis. Entonces, como pueden ver en este cuadro, resumiendo todo lo que es la sinusitis, va a ser por obstrucción del ostium. Si se obstruye el ostium, va a haber una hipoxia. Si hay hipoxia, va a haber una disfunción ciliar que se va a paralizar, ya no va a batir bien los cilios y ¿qué va a haber? Se va a retener las secreciones. Entonces, si hay hipoxia, ¿qué va a haber? Va a haber vasodilatación y va a haber trasudado, que lo que va a ocasionar retención de secreciones. Y si hay hipoxia, hay disfunción de las glándulas de la mucosa, el moco se pone más espeso, más viscoso, y como no vamos a batir los cilios, se va a quedar asentado y entonces va a haber retención de secreciones. Entonces, ¿por qué es la sinusitis? Por obstrucción del ostium. ¿Por qué puede ser la obstrucción del ostium? Por tumores en las fosas nasales, por el tabique desviado, por un proceso alérgico que no está controlado, como podemos ver ahí. Los procesos alérgicos, por el adenoide grande. Recuerden que asma bronquial va de la mano con lo que es rinitis alérgica, la desviación del tabique, algo más alejado la disinencia ciliar, las inmunodeficiencias, fibrosis quística también está relacionado y contaminación ambiental que va a dar a procesos alérgicos. Entonces, en el diagnóstico de la rhinosinusitis es la presencia de dos o más síntomas de los cuales uno debe ser el bloqueo o la obstrucción de la congestión nasal y dolor y presión nasal. Tenemos, primero lo vamos a evaluar con el espéculo nasal, vamos a ver cómo está la mucosa, si hay mucosidad verdosa o no, si hay alguna tumoración o no. Entonces, si es que vemos, por ejemplo, algo que nos podría ser sospechoso de un pólipo, alguna tumoración, lo que vamos a hacer es pasar a los exámenes más invasivos. ¿Cuáles son? Las endoscopías nasales. La endoscopía nasal vamos a entrar con una cámara de 0 de 30 grados en la mucosa, en la nariz y vamos a poder apreciar si es que hay pólipos, alguna tumoración o si vemos de meato medio que está saliendo mucosidad verdosa que nos llevaría también a sospechar de estos cuadros. Entonces, como podemos ver en la imagen, en la primera imagen vemos que de meato medio está saliendo mucosidad y en la imagen de abajo vamos a ver cornete medio, también tenemos los pólipos nasales, que son los que nos están ocasionando estos cuadros. Entonces, ya para un esquema terapéutico, cuando vemos una rhinosinusitis aguda en los niños con síntomas menores de 5 días, los vamos a diagnosticar de inicio como un resfrío común y vamos a dar el tratamiento analgésicos. Ahora, si no existe mejoría, podemos lo que es asociar los lavados nasales, también los corticoides nasales, y recién vamos a evaluar si es necesario dar tratamiento o antibiótico si es que es en casos leves. Ahora, si tiene mayores síntomas de 10 días o aumentan a los 5 días, recién vamos allá de todas maneras a administrar antibiótico bioral y corticoides nasales. Entonces, si es que ya falla este tratamiento, lo que vamos a realizar ya es un examen más invasivo que es el cultivo para ver si si damos antibiótico terapia, lo que es dirigida a lo que nos dé el cultivo, porque probablemente te esté haciendo alguna resistencia. Ahora, si en unos cuadros, el esquema terapéutico de los cuadros de rinosinusitis crónica, tenemos que los niños con lo que es rinosinusitis crónica tienen también inflamación de los vasos sanguíneos leves. Entonces lo que vamos a hacer son lavados nasales y ya iniciar con corticoides nasales que nos ayude a desinflamar. Si a los 3 meses vemos que fracasa el tratamiento, vamos ya a realizar un cultivo y se va a administrar antibiótico-terapia según el cultivo con antibiograma. Ahora, si vemos que todavía persiste lo que son los síntomas, no hay mejoría, ya recién lo que hacemos es taquear al niño, solicitar una tomografía de senos paranasales y vemos si es que hay los signos de sinusitis o no. Ahora, en los niños que vemos con vasodilatación moderada a grave, vamos a realizar el cultivo y administrar el antibiótico según el antibiograma
y si no mejora ya seguimos con los pasos previos. Entonces, ahora vamos a iniciar con lo que es algo bastante común que van a ver en consultorio, que son lo que es la rinitis alérgica. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Muy bien. Entonces, es un tema un poquito, es bastante común lo que van a ver en consultorio, es un poquito, por la fisiopatología, un poco complicado. Entonces, sabemos que la rinitis alérgica son procesos patológicos bastante frecuentes. ¿Por qué? Porque la situación de la mucosa nasal, que es un órgano que a través del cual se va a producir la entrada del aire procedente del medio ambiente en el organismo. Entonces vamos a tener bastante contacto con lo que es la contaminación, la humedad, la pelusa, todo eso. Entonces, en la fisiopatología de la rinitis alérgica se va a involucrar varios tipos de células T helper, que son la TH, que incluye la TH0, la TH1 y la TH2, como pueden ver en la imagen. Y esta es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal mediada por respuestas inmunitarias más que todo de TH2. Entonces, en la patofisiología de la rinitis se puede dividir en dos fases. Tenemos la fase temprana y la fase tardía. Entonces, en la fase temprana es la exposición inicial a un alergeno donde se va a provocar la sensibilización del sistema inmunitario, del sistema inmunitario. Entonces, las células presentadoras de antígenos son las que procesan el alergeno y lo van a presentar a los linfocitos T, que se van a diferenciar en células TH2. Estas células, las TH2, son las que van a liberar lo que son las citoquinas como la interleuquina 4, 5 y la 13, que estas van a inducir a la producción de lo que es la inmunoglobulina E por parte de lo que son los linfocitos B. Entonces, lo que es la inmunoglobulina E se va a unir a los receptores de lo que son la alta afinidad de los mastocitos y los basófilos en una exposición subsecuente lo que es al alergeno de la inmunoglobulina E. Esta se va a unir a los mastocitos y los mastocitos se van a intercruzar y lo que van a provocar es la degranulación de los mastocitos, como pueden ver en la imagen. Y la liberación de los mediadores, lo que son los inflamatorios, como sabes que es la histamina, las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, estos mediadores son los que van a causar los síntomas inmediatos de lo que es la rinitis alérgica, como vamos a ver en consultorio, los estornudos, el prurito, la rinorrea y la congestión nasal. Lo que hay que tener en claro es de que ya la fase tardía es la que va a ocurrir horas después de la exposición al alergeno y se va a caracterizar por la infiltración de células inflamatorias como son los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos TH2 en la mucosa nasal. Entonces, al entrar en la mucosa nasal, lo que va a hacer es liberar citoquinas por estas cosas como la interleuquina 5 y la eotaxina, y son los que se encargan de perpetuar a la hiperactividad nasal y la persistencia de todos los síntomas de lo que es la rinitis alérgica. Entonces, en su clasificación tenemos en la intermitente, que es la equivalente a la estacional, con una prevalencia de 13 a 14%, y la persistente, que es equivalente a la perenne, con una prevalencia del 3% de la población. En la intermitente vemos que son menor de 4 días por semana o menor de 4 semanas, y la persistente mayor de 4 días por semana y mayor a 4 semanas. En lo que es la leve, es un paciente que no va a interferir el sueño, que va a hacer sus actividades diarias con normalidad, no le molestan los síntomas, logra descansar bien, no hay problemas en sus actividades en el colegio. En la moderada es un paciente que no puede dormir porque no puede respirar bien, está congestionado, no puede hacer deporte porque le falta el aire, no puede ventilar bien. Como no descansa bien, hay dificultades en el colegio y no pone atención. Entonces, en la clínica, los síntomas van a iniciarse mayormente, como pueden ver, en la infancia, en la adolescencia, y lo que tiene que haber es un alergeno específico que haga que que brote este causa, que se desencadene esta rinitis alérgica.
Entonces, por ello, la clínica de la rinitis alérgica puede ser estacional por el polen en primavera, por ejemplo, o puede ser perenne por el moho, los hongos o el pelo del animal. Entonces, acá hay una triada bastante específica de lo que es la rinitis alérgica, que es uno, el estornudo en salvas, que es por la estimulación histaminérgica de las terminaciones nerviosas sensitivas de la mucosa nasal. Segundo, tenemos la obstrucción nasal por la vasodilatación de los cornetes, porque hay un edema vasógeno, y submucoso en lo que es el epitelio nasal. Y tenemos la rinorrea acuosa, que es muy fluida, que la conocemos también como la hidrorrea, que se va a producir por la extravasación intersticial. También está lo que es el prurito nasal y ocular, lo que pueden ver en la imagen, lo que da a lo que se conoce como el saludo del rinítico, porque se va a formar una línea a nivel del vestíbulo nasal. Ujú. Y como pueden ver en la imagen, un cuadro rinítico alérgico, pueden ver una mucosa pálida, un cornete edematoso y bastante secreción hialina y lo que conocemos como hidrorrea, moco transparente. Como le dijimos, siempre hay algo que hace que se desencadene este cuadro de rinitis alérgica. Pueden ser los hongos, los ácaros, también las cucarachas, el pelo del gato más que del perro. Vamos a hacer que se desencadenen estos cuadros riníticos. Y en lo que es su diagnóstico, mayormente lo que se realiza a los inmunólogos son el skin test, que va a colocar alergenos en el brazo y vamos a ver su reacción. Un examen más caro, más específico es el RAST, que también nos va a dar los procesos alérgicos. Y la eosinofilia ya no se está utilizando mucho, no es tan específica, pero también algunas veces lo piden en sus exámenes. Entonces, el tratamiento no es solo dar medicación, farmacoterapia, sino también educar al paciente y a la familia. Decir que él no puede tener en su cuarto libros, peluches, nada de que acumule polvo. Y en lo que nos parte de nosotros que para iniciar el tratamiento es sus antihistamínicos, corticoide nasal, por lo menos durante 90 días continuos. Y si no vemos una buena respuesta, ya va a inmunoterapia. Entonces recuerden que rinitis va de la mano con el asma, por eso es que hasta el 80% de los pacientes asmáticos van a padecer rinitis alérgica. El asma y la rinitis comparten el proceso inflamatorio común y la rinitis alérgica no controlada sí puede complicar el tratamiento del asma. Entonces siempre se pregunta antecedentes si es asmático el niño o no. En lo que es el tratamiento, cuando es un niño menor de 12 meses, consideramos solo cetiricina como tratamiento y podemos dar de repente gotitas de cloruro de sodio para ayudar a descongestionar la nariz. 12 a 23 meses, igual, lo que damos es cetiricina y recomendamos igual gotas nasales de cloruro o lavados nasales. De 2 a 5 años ya podemos también ingresar con loratadina, podemos iniciar lo que es propionate fluticasona o también mometasona. Como es niño, le damos un PAF cada 24 horas, más que todo. La celastina no la tenemos acá como vía oral, lo que sí, sí hay es unida a un corticoide nasal. De 6 a 11 años ya podemos también aumentar la fexofenadina y podemos ya tener todos los corticoides nasales que tenemos como la budesonida, la fluticasona, la mometasona en spray nasal. Igual mayor de 12 años, ya su tratamiento como un adulto. De los tumores nasosinusales, mayormente lo que vamos a ver los niños vamos a ir por obstrucción nasal. Ahora, si vemos a un niño menor de 15 años que sea varón que acuda por obstrucción nasal y aparte de eso, por sangrados de moderada cantidad, ya podemos sospechar de una angiofibroma juvenil, ¿sí? Que son tumores no muy comunes, pero siempre tienen la característica de ser en varones jóvenes, que entre 13 y 15 años que empiezan con este problema. Vamos a presentar obstrucción nasal y sangrado abundante. Y más alejado tenemos lo que es un carcinoma, un linfoma, un esthesioneuroblastoma. Lo podemos más que todo no considerar en niños, sino en adultos. El esthesioneuroblastoma más que todo da menor sangrado nasal, también tiene esa característica y
también el paciente va a ir por obstrucción nasal. En los niños también poliposis nasal se ha visto que es un poco más alejado. Tenemos el papiloma invertido, un hemangioma también, o un mucocele nasal secundario a un proceso obstructivo de sinusitis. Ujú. Bien. Luego tenemos estridor. Para el estridor vamos a hacer una valoración de vía aérea. En el neonato, la laringomalacia va a ser lo más frecuente. En formas leves tenemos un examen simple que hacemos, que es con una fibrolaringoscopía, el paciente bajo anestesia general, y hacemos el examen, y un estridor que es más severo, ya tenemos que ver la exploración de vía aérea bajo anestesia, que es obligada, pero también para una fibrolaringoscopía, si es un niño muy pequeño que no nos va a colaborar, igual va a sala de operaciones. Entonces tenemos la laringomalacia, que es la anomalía congénita laringe más frecuente. En estos casos de la laringomalacia lo que hacemos es una observación, más que todo, conservador, no lo vamos a ingresar a sala y vamos a ver que en 12 y 18 meses pueden desaparecer. En lo que es la estenosis subglótica, que es la segunda más frecuente, tenemos la congénita y la adquirida. La adquirida son por procesos de intubación prolongadas, ¿sí? Y en la forma congénita es porque existe una incompleta recanalización del lumen cricoideo y traqueal. Entonces tenemos la estenosis membranosa y la cartilaginosa y va a dar un estridor bifásico asociado a diferentes grados de obstrucción. La tercera más frecuente es la parálisis de cuerda vocal. Entonces tenemos la parálisis bilateral que lo vamos a asociar a procesos neurológicos. Entonces estos son los pacientes que terminan con traqueostomía, más que todo. Y la parálisis unilateral, que puede ser de forma iatrogénica, también puede ser por intubación en sala de operaciones. También tras una cirugía correctora cardíaca, vamos a ver o alguna de tiroides, que es por conversión del nervio recurrente, usted lo pueden llevar también. Entonces, en estos casos es actitud expectante. Vamos a ver cómo evoluciona después de estos procesos en unos meses. La membrana laríngea, que no es tan común, que se cree como resultado de la recanalización fallida incompleta de la luz laríngea durante la embriogénesis, cuya forma más extrema es la atresia laríngea. Entonces, la mayoría son glóticas y vamos a ocupar una porción anterior de la laringe y se va a asociar a anomalías cardiovasculares y cromosómicas. Ya viendo las patologías de estridor, pasamos a los traumatismos nasales. En los niños, que son bastante pequeños, como no se ha terminado de osificar bien los huesos, no es tan común que por golpe se fracture la nariz. Puede haber cuando es un golpe muy fuerte, pero de todas maneras no es tan común una de las fracturas. Entonces tenemos que el 10 a 20% son citología en edad pediátrica, por eso es bajo. Son por más que todo, siempre son por caídas o caída de la pelota en la cara, pero como pueden ver el porcentaje es bajo. Entonces, los factores son caídas casuales en niños de corta edad, agresiones, el niño maltratado, actividades deportivas, como dice, y accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre hay que tener, cuando el niño viene por emergencia, ver si viene con sangrado o no. Si el sangrado se controla colocando de repente algodones con vasoconstrictores y si se maneja el sangrado. Si para, de todas maneras le tomamos su radiografía de huesos paranasales para descartar los procesos si hay fractura. Al examen, ¿qué vamos a ver? Si hay una fractura, lo que vamos a notar es que cuando manipulemos el dorso nasal, muy aparte del dolor que va a haber por el golpe, vamos a notar un crujido, ¿sí? O se puede de repente mover el dorso nasal. Ahí ya sospechamos de que hay una fractura. Pero como protocolo a todo niño, aunque sea golpeado, siempre hay que pedir su radiografía de huesos paranasales. Ver si sangra o no y si se controla o no el sangrado. Si se controla el sangrado, perfecto. Pero si no controlamos el sangrado, lo que hacemos es taponamiento nasal. En lo que es epistaxis, que es lo que hablamos del sangrado, tenemos las causas locales que son traumatismos, cuerpos extraños en los niños, sequedad nasal por procesos alérgicos, inflamatorias y los tumores. Pero lo más característico son los traumatismos porque el niño se hurga la nariz, se lesiona
lo que es la mucosa nasal. Tenemos las causas sistémicas como la leucemia, la púrpura trombocitopénica idiopática. Tenemos las coagulopatías en la familia que ahí tienden a ser telangiectasias y enfermedades granulomatosas. Entonces, al examen clínico lo que vamos a ver es sangrado nasal es lo que es. Entonces, siempre primero vamos a hacer una rinoscopía anterior, que significa que vamos a agarrar el espéculo nasal y vamos a ver el sangrado. Si vemos que mayormente en los niños los sangrados son anteriores, entonces vamos a ver que el plexo de Kisselbach hay una varices ahí en la zona del septum nasal. Si lo vemos y vemos que es una varices pequeña, podemos hacer una cauterización química. Si vemos que es una cabeza grande, lo que hacemos es una electrocauterización. Si es que por A o B no podemos ver, no vemos ningún punto de sangrado, que es poco común, podemos hacer una endoscopía nasal. Entonces, entrando en la endoscopía nasal, vamos a buscar más o menos detrás de la cola del cornete y podemos ver de repente que hay una varices. O también vemos un punto S, que es donde hay un vaso bastante importante, que algunas veces se forma y sangra, que es justo a la altura de la cabeza del cornete medio al frente. Eso es lo que nos da sangrado también abundante. Entonces, el tratamiento, primero enseñar al papá que al niño no se le lleva la cabeza hacia atrás, sino se lleva la cabeza hacia abajo y se va a comprimir durante 5 minutos y puede controlar el sangrado, se va a autolimitar. Si se autolimita y evaluamos al niño y tiene, como pueden ver en imagen, en el plexo de Kisselbach, la varice pequeña, con un hisopo con nitrato de plata de 50, cauterizamos esa zona. Si vemos que, como les digo, es un vaso grande, ya hacemos una electrocauterización. Si es bastante pequeño, eso va a ser en sala. Si vemos que el niño viene con sangrado abundante, el papá hace la comprensión, se le coloca el algodón con vasoconstrictor y no hay una respuesta y no logramos ver el punto de sangrado y sigue sangrando, lo que vamos a hacer es un taponamiento nasal. Agarramos una mecha, colocamos la humedecemos y vamos a colocar las mechas en toda la fosa nasal, que eso va a ser compresión. Lo dejamos 5 días con la mecha nasal en casa, le damos su tratamiento antibiótico, antihistamínico, reposo absoluto, que no esté en lugares muy calientes, y luego de eso a los 5 días retiramos las mechas nasales y nos va a permitir ver el punto de sangrado. Y ya vemos qué tipo de cauterización hacemos. Otra patología bastante común en los niños son los cuerpos extraños, que se van a introducir en el conducto auditivo externo, por ejemplo, lo que nos puede dar en algunos casos dolor o otitis externa. En lo que es conducto auditivo externo, lo que hay que tener bastante en cuenta es que tenemos los animados y los inanimados. Entonces, si vemos que son los inanimados, podemos ver que hay papel, hay lo que son las ramas, y si vemos que hay un frijol, no vamos a lavar el oído. Sí, es importante que sepan de que no, porque el frijol lo que va a pasar es que se va a hinchar y les va a obstruir más el conducto auditivo. Si vemos que hay un animal en el oído, lo que vamos a hacer es colocar glicerina líquida o agua oxigenada para inmovilizarlo. Porque si yo trato de extraerlo cuando está vivo, la polilla, la cucaracha o lo que esté en el oído, lo que me va a hacer es me va a lacerar todo el conducto auditivo y me puede perforar la membrana timpánica por el movimiento del animal. Entonces, recuerden, primero se inmoviliza y luego lo vamos a retirar. Luego tenemos en la laringe que también podemos ver espinas o como pueden ver restos de alguna chapa. Entonces, si lo logramos o si está impactado en amígdala, si está impactado en amígdala, lo podemos retirar con el frontoluz, pero si no, lo que vamos a hacer es una laringoscopía, como pueden ver, y con una pinza retirarlo. En niños, importante es si que vemos que es una pila, es una emergencia, el niño hay que extraerle lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque al sulfatarse por la humedad me puede perforar el septum nasal o la mucosa nasal. En los traumas otológicos que se ven en los niños politraumatizados, hay que ver si hay la membrana timpánica está con signos de sangrado, lo que llamamos el hemotímpano, ¿sí? Si hay perforación timpánica o si hay alguna lesión en el conductivo externo y preguntar al paciente si es que escucha un ruido o hay disminución de audición. Entonces tenemos en lo que es el oído externo,
los otohematomas. ¿Por qué? Porque en los niños que se rascan, se manipulan o ha habido un golpe muy fuerte, se forma un hematoma en todo el cartílago. Entonces lo que hay que hacer ahí es que hay que drenarlo. ¿Por qué? Porque si se pasa muchos días con lo que es el hematoma, lo que me va a hacer es todo el cartílago se lo va a comer. Entonces tenemos también las heridas y laceraciones en el pabellón del conductivo externo, en la parte blanda. Hay que ver bien cómo está el piso, porque algunas veces lo hacen herida con el hisopo y se levantan todo el piso de la membrana timpánica. Entonces ahí el tratamiento es antibiótico. Entonces las quemaduras también vamos a ver el grado y la extensión dentro del conducto auditivo externo, compresas y taponamiento con una gasa húmeda y con antibiótico el conducto y tratar de mantener la temperatura. Y lo que vamos a ver más común que los otros es la perforación timpánica o el trauma, como decía, el hemotímpano, que van a ver el sangrado. Si es una perforación, tratamiento antibiótico. De todas maneras hay que hacer una audiometría para ver con cuánto de pérdida auditiva está iniciando y saber que no puede ingresar nada de líquido al oído. Eso explicar a la mamá. En el barotrauma, igual su pérdida de audición, se inicia también antiinflamatorios. También lo que damos son antibióticos para que no se contamine el oído medio y sus controles posteriores. En el oído interno tenemos ya con una tomografía la fractura de peñasco. Vamos a notar lo que es la equimosis retroauricular, que es el signo de Battle, que nos va más o menos a orientar si es que hay fractura de peñasco o no. Entonces, en esos casos es mayormente expectante ver si no ha habido parálisis facial o no. Si no, vamos a iniciar con corticoide y trabajar con neurología. Bien, y el implante coclear, ya saben que ya se habló la vez pasada, ver si el niño está apto, si puede, si ha seguido terapia de lenguaje, si ha sido estimulado con audífonos anteriormente. Entonces lo que vamos a colocar es el implante coclear y eso nos va a ayudar a que escuche mucho mejor. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, eso sería todo por hoy. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches.